Ministerio Público va a presentar un pedido para ampliar su detención. Vamos a hablar justamente esta mañana con un especialista en la materia, el doctor Andy Carrión, que es abogado penalista. Doctor Carrión, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y muy amable por la invitación. Bueno, el TDAH es el argumento que utilizó Andrés Avelino Hurtado para decirle a la gente que se ha olvidado, ¿no? ¿Cuántos niños en el colegio de mis hijos tienen TDAH y ocupan los primeros lugares, ¿no? Es una estigmatización. Yo, por el contrario, yo lo rechacé de plano ayer domingo en un comentario, porque no puede estigmatizar, ¿no? El argumento que él utiliza. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Porque, como decía, no tiene ni siquiera abogado. Ya Julio Rodríguez abandonó su caso. ¿Qué puede estar preparando? ¿Cuál puede ser la estrategia de Hurtado? Ahora debemos de señalar que Andrés Hurtado tiene sobre sí una orden de detención preliminar por el plazo de 7 días, Ricardo. Y dentro de estos 7 días es como una especie de carrera contra el reloj, ¿no? Para el Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, de cara en estos 7 días ir recabando los máximos indicios y evidencias para sustentar mejor su caso. Y también por parte de la defensa de Andrés Hurtado, para desvirtuar en estos 3 días, ya no el fondo, porque el fondo puede demorar años, Ricardo, hasta que se puede esclarecer, sino más bien para sostener sus arraigos, ¿no? Es decir, para que la Fiscalía no tenga oportunidad de sustentar un peligro de fuga o un peligro de obstrucción a la justicia. Pero flaco favor le ha hecho esta presentación del reconocimiento de identidad promovida por el juez supremo Juan Carlos Checle, porque se supone que es una audiencia importante de cara a sostener, por ejemplo, el domicilio conocido, de cara a sostener el arraigo familiar y también la información, por ejemplo, del celular u otros que puedan, digamos, persuadir a la Fiscalía de alguna manera de que él no va a intentar sustraerse de la persecución pública o que no va a tratar de distraer esta atención respecto a los elementos de prueba, ¿no? Porque el arraigo familiar es importantísimo, la dirección, por ejemplo, donde vive, ¿no? No tiene casa actualmente. Y claro, el problema es de que esas informaciones que él ha vertido ese día en la presentación ante el juez supremo no le aportan más bien a sustentar un arraigo de calidad de cara a que la Fiscalía, posterior a los 7 días, o bien no decida ampliar la detención preliminar, o ya, y lo que es más grave, Ricardo, que promueva una prisión preventiva, que ya no serían por 7 o 10 días, sino que podrían tomar hasta los 24 meses. Y eso es lo peligroso de este caso en contra de Andrés Hurtado. Pero a mí la más grande sospecha es el cierre sorpresivo de su agencia de viajes, ¿no? Mira, y esto es un tema importantísimo. ¿Y por qué te comento el tema de los arraigos y someterse a la investigación? Porque incluso uno de los sábados, el último sábado de su presentación en su programa, Andrés Hurtado se despidió de su teleaudiencia. Dijo que iba a estar 2 o 3 semanas fuera para arreglar sus temas judiciales. Algo tan banal como ello, como esta despedida, Ricardo, fue asumida por la Fiscalía, tomó esta declaración y la propuso ante el juez supremo de cara a que ya se estaba sustrayendo de la persecución pública y que no tenía un arraigo laboral. Y eso es lo que en adelante va a suceder, porque cada conducta que Andrés Hurtado y o su defensa desplieguen durante estos 7 días va a ser determinante para la Fiscalía. Pero Andrés Hurtado no tiene nada, o sea, no tiene ninguna propiedad, no tiene, creo que ni siquiera la publicidad está en su nombre, o sea, nada. No, y conformadas por otras personas, por terceras personas. Y eso es vital, por ejemplo, en la investigación por el delito de lavado de activos, porque nada figura tu nombre, ¿no? Kelly Medina es el nuevo nombre que ha salido. Claro, y es, digamos, son por interpósitas personas en las que ejercen la titularidad, el manejo de empresas, la gerencia general. Tú mencionaste de que esta agencia de viajes, por ejemplo, había sido desactivada. Esa conducta de desactivación de la empresa podría implicar también un peligro de obstrucción a la justicia, claro, Ricardo, porque a raíz de las investigaciones lo que estás haciendo es tratar de desaparecer las pruebas. Claro, porque, a ver, si él tiene una agencia de viajes, si tenía un nexo directo en la superintendencia de migraciones, significa esto que algo había un juego en pared entre esta agencia, que podría ser una, digamos, una suerte de coartada para poder sacar a gente o mover a gente de extranjero. Eso genera mucha sospecha, porque se están tratando de borrar los nombres de quienes de alguna manera viajaron o se vieron favorecidos con viajes. Y el tema de los libros contables, claro, Ricardo, es lo vital, porque una investigación por lavado de activos es lo primero que solicita la Fiscalía para realizar una auscultación muy minuciosa de los ingresos, egresos, el negocio en sí. Y el hecho de cerrar una empresa implica después de que también desaparezcan los libros contables. Y esa es una investigación importante en el marco del delito de lavado de activos, donde ahí se va a tener que investigar todo lo que tú mencionas, Ricardo, todo su pasado patrimonial. Pero no
solamente, y aquí quisiera comparar con el caso de Dina Boluarte. ¿Recuerdas tú que a Dina Boluarte le abrieron una investigación por enriquecimiento ilícito solo por ostentar unas joyas, los Rolex, así conocidos? Y en el caso de Andrés Hurtado... Pero ostenta mucho más, ¿no? No, y claro, y en el caso de Andrés Hurtado, el parámetro contable que va a tener la Fiscalía no es solamente si él es titular o no de alguna u otra empresa, una casa o no, sino qué ostentaba, qué viaje realizaba y cómo financiaba legalmente toda esa vida de lujos que él se llevaba adelante. Y el auto último con el que apareció que decía que era de la NASA, ¿no? O sea, pero claro, evidente era un auto lujosísimo y carísimo. Claro, y todo eso va a tener que sustentarlo, porque uno de los actos de investigación más importantes en el delito de lavado de activos es el análisis técnico contable, es decir, indagar si es que existe o no un desbalance patrimonial. Claro, si yo gano 5.000 no puedo gastar 20.000. Claro, y ese es el punto, ¿no? Que los ingresos tienen que ser mayores a los egresos, y eso es lo que va a tener que sustentar. Y parece muy paradójico, porque si él no es titular de empresas, no es titular de departamentos, de casas, etcétera, ¿cómo él puede justificar también los ingresos que tiene? Y es más, las empresas que tú mencionaste, Ricardo, son empresas que están a nombres de terceros, así es, incluido su productor, que ha tenido contratos incluso con la Municipalidad de Lima. Entonces, es un espectro muy amplio el que se va a investigar, Ricardo, no solamente de lo que tiene, sino de lo que pudo tener, es decir, cuánto ostentaba, y eso va a tener que ahora justificarlo de manera contable ante la Fiscalía. Ahora, el diario Correo muestra las fotografías de una numerosa cantidad de políticos, y aquí para quienes lo están viendo por el canal de YouTube, por el 7.2, que han acudido justamente a su programa. Y ayer, coincidentemente con la aparición de nombres y la recopilación, aparecen las copias de WhatsApp de Juan Sotomayor, ¿no? Íntimo amigo de Chebolín, o sea, el alcalde Sotomayor de Bellavista, luego del Callao, productor de televisión, hombre metido en la farándula, era buen amigo. Entonces, él en uno de los WhatsApp dice, Chebolín no hace nada gratis, ¿no? O sea, que todo tiene un costo, siempre habrá una factura de por medio o un paso de factura. Y ya varios de los políticos que fueron a su programa, tanto como congresistas como candidatos, han sacado cuerpo, han dicho que fueron, pero que nunca hubo cobro, ni hubo ningún pago. ¿Ellos podrían verse involucrados también en la investigación? Yo creo que aquí sí hay que diferenciar un par de aspectos importantísimos, perfecto. Ricardo. El primero, que el solo hecho de haber tenido un contacto con Andrés Hurtado no significa ya por sí mismo de que exista un contubernio o una complicidad en algún acto delictivo. Eso hay que dejarlo bien en claro, porque si no caeríamos también en lo que significó los cuellos blancos del puerto, ¿no? Que una sola llamada sin hablar de nada ilícito ya se ponía la etiqueta de un acto ilícito. En este caso, lo que sí se tiene que investigar vinculado a Andrés Hurtado es si es que estos contactos, ¿verdad? Si estas coordinaciones implicaban el pago, por ejemplo, de un dinero ilícito. Tú mismo estás señalando ahora de que hay muchos congresistas de que han desfilado por su programa. La pregunta es, ¿ha habido un pago regular, irregular? ¿Ha habido una promoción encubierta, por ejemplo, con dineros públicos? ¿O ha habido quizás algún tipo de contraprestación por parte de quienes han desfilado en su programa? Porque ahora vemos de que Andrés Hurtado no se relacionaba gratuitamente con funcionarios públicos, sino era a la espera de algún tipo de contraprestación. Claro, es muy probable que como candidatos los hayan invitado, pero ya una vez electos, en cualquier momento le pedí algún favor, entre comillas, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el punto medular de este tema, Ricardo, porque si bien es cierto, se pueden identificar a todos los funcionarios públicos que han desfilado por su programa, en el caso, por ejemplo, de la jefa de Migraciones, ¿no? Desfiló por su programa, pero al parecer, como contraprestación, gestionó una desnacionalización de un allegado suyo de Andrés Hurtado. Puede suceder lo mismo de un futbolista, ¿no? Puede suceder lo mismo con los otros funcionarios públicos. Esa es la pregunta que la Fiscalía va a tener que formularse, porque el solo hecho de visitar su programa tampoco es que sea ilícito, sino ver si es que ha habido algún tipo de contraprestación. Pero cuando hay ya, porque lo ha habido, políticos que han ido no una vez, ni fueron dos, como dice la canción, ni fueron tres, fueron varias. O sea, el alcalde de Lima, pocas palabras, claro. ¿no? Que era casi caserito. Claro, caserito, y además de que se está indagando, y la prensa yo creo que siempre va un paso adelante de la Fiscalía, de que han habido pagos que se facturaron a nombre de la Municipalidad de Lima. Habría que ver también, indagar si eso es una publicidad encubierta, hubo justificación para esos desembolsos, porque ya no estamos hablando de dineros privados, no estamos hablando de dineros de todos los peruanos. Entonces, yo creo que ese es el punto medular, Ricardo. El tema de la contraprestación es básico para cualquier delito, ¿no? El delito de cohecho, por ejemplo, el delito de colusión o algún otro delito en el cual el funcionario público se interese indebidamente para favorecer a un tercero, en este caso a Andrés Hurtado. Y ya ha habido consecuencias ya incluso en el aparato judicial, ¿no? Es una hecatombe esto para algunos. Esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Los lazos, vínculos que ha tenido con jueces y fiscales.
el tema del oro. Ayer don Richard Concepción Carguancho salió y dijo que él no ha tenido responsabilidad, que fueron otros jueces y un fiscal que están involucrados Claro. en ello. Ahora, todos ameritan la presunción de inocencia Ujú. para comenzar, pero también habría que tomar un poco con pinzas, Ricardo, lo que ha mencionado una de las Suicho, ¿no? Ana Suicho, si no me equivoco, Ujú. la esposa de Edson Flores, el futbolista, quien realizó primeramente la denuncia, y que luego se llegó a la conclusión de que había un enfrentamiento, ¿no?, muy radical entre ambas familias, ¿no? Por un lado los Suicho y por otro lado la otra familia de los Muley. Entonces, las denuncias mutuas son denuncias que en ocasiones pueden no tener sustento. Por ejemplo, en el tema del oro, ¿no? Dijeron que era 100, luego 200 y ahora se dicen que son 40. Entonces, eso es lo que va a tener que hacer la fiscalía, ¿Ha ¿no? hecho bien el Poder Judicial de designar esta comisión por 2 jueces supremos Ujú. que van a evaluar justamente el comportamiento de la presidenta de la Corte de Lima, que parece que los nexos se llevan inclusive a nivel de familia ya, De ¿no? hecho, Y de otra magistrada más que yo le decía ayer en el almuerzo en mi casa, boquita de caramelo, ¿no? sí, sí, muy diplomática su Sí. conversación con el periodista, ¿no? Sí, sí. Ahora, los funcionarios públicos de la administración pública tienen que guardar también las formas. Claro. Ellos están sujetos a una crítica constante, no solamente por parte de periodistas, sino por parte de la población también, Ricardo. Ahora, en el tema de los funcionarios públicos, recordemos de que ya existe una fiscal superior suspendida. La fiscal superior Elizabeth Peralta, la especializada en lavado de activos, ya ha sido suspendida de sus funciones. Paralelamente, también el órgano de control interno ha abierto una indagación en contra de la presidenta de la Corte de Lima y Ujú. también en contra de esta fiscal superior a la que tú llamas boquita de caramelo, porque en rigor esas expresiones no son propias de un funcionario público de Claro. esta naturaleza. Entonces, ya existen indagaciones. Y lo último es esta orden del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para eventualmente indagar a la Corte Superior de Lima, porque Ujú. al parecer, y esto van a tener ellos que indagar, han habido funcionarios que sí se han prestado algún tipo de contraprestación, ¿no? El video completo de la fiesta de la presidenta de la Corte de Lima va a ser vital para Y- saber quiénes estuvieron allí con Chibolín, que Claro, fue y además, prácticamente el productor. y además si es que realmente él financiaba estas Claro. reuniones y festividades, no solo del Poder Judicial, porque ahora está saliendo de que también el Ministerio Público él eventualmente También. organizaba este tipo de eventos, Claro. ¿no? Sí, pues ahí. En ese caso, ya para ir finalizando, doctor, ¿hay la posibilidad de que estos magistrados podrían ser suspendidos, tanto el Ministerio Público como el Poder Ya Judicial? fue suspendida la fiscal superior Elizabeth Peralta. Sí. Si los demás pueden correr Ujú. esta misma suerte, yo diría es probable, porque ya la Autoridad Nacional de Control está tomando cartas en el asunto, no solamente abriendo indagaciones, que ya sabemos hoy 2 perfectamente identificadas, sino que progresivamente puede ir suspendiendo también en el ejercicio de sus funciones a los funcionarios. ¿Por qué? Porque se supone que estos actos irregulares que habrían desplegado se han dado precisamente en el ejercicio del cargo. Y para poder discernir muy bien e investigar estos hechos sería, a entender de los funcionarios, importante que dejen de ejercer su función, al menos temporalmente, hasta que se esclarezcan los hechos. Y si no han tenido nada que ver, pues habrá una decisión también en ese sentido. Veremos qué ocurre. La verdad que la mirada de la gente está puesta en este caso. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Por haber venido Muy buen esta día. mañana muy amable a las 8:19. El doctor Andy Carreón, abogado penalista, hablando justamente sobre el caso de Andrés Hurtado.